Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Tal, buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos nuevamente el día de hoy miércoles 8 de octubre de 2014, con la siempre grata y experimentada presencia del maestro Jaime Villegas Pacheco. Mucho gusto, Jesús, como siempre, a tus órdenes. Gracias. Mira, esto de la experiencia se dice fácil. Tú eres una persona que ha vivido muchas cosas en tu vida, de todo tipo. Y sobre todo en la cuestión del estudio y de algunas materias como la cultura política, tú te has metido con profundidad a este tema. Y esto nos ha llevado a una saga que es Charlas de Cultura Política. El día de hoy te quiero preguntar, ¿a quién se enfocan estos temas de cultura política, charlas de cultura política? Bueno, yo creo que son aprovechables e interesantes para toda la población prácticamente, desde luego, pues a los estudiantes de la carrera, algunos de los cuales muy seguramente sabrán más que yo. Yo fui maestro de teoría política, pero no puedo considerarme así uno de los super especialistas en teoría política. Pero sí me leí mi República de Platón y bueno, los textos de los clásicos de la filosofía y de la teoría política. Sí. Así de modo que creo que puedo hablar de ellos desde el punto de vista de un lector no súper especialista, y creo que esto es lo interesante, porque entonces mi interpretación de los clásicos de esta materia pues quedará más cerca de la mayoría de las personas. Muy bien. Aquí ya en alguna ocasión has hablado de la democracia. Te quiero pedir que volvamos a hablar de la democracia, que es un tema que nos remonta a siglos pasados, pero que es importante revisar esto de la democracia, cómo surgió y algunas cosas muy interesantes que hay que recordar. Yo creo que sí. En realidad, bueno, la historia de la democracia no se inicia siglos atrás, sino milenios atrás, por decir algo. De hecho, pues se acepta que se inicia, que nació en la Atenas clásica del siglo V, sobre todo con este gran estadista Pericles, que además le dio el nombre a su siglo. El siglo V, antes de nuestra era, es conocido como el siglo de Pericles. Así de significativa fue la acción, la presencia, el impacto de todo lo que hizo Pericles. Yo creo que sí, podría decirse en términos modernos, pues que fue un hombre carismático, fue un hombre inteligente, y sobre todo creo yo que uno de sus aspectos más distintivos es que fue un gran orador. Claro, en la tradición educativa griega, esta era una de las dos intenciones. Fundamentalmente se trataba de que los jóvenes tuvieran pies firmes, con todo lo que esto significa, pues de ciertas virtudes, de estar cerca de la realidad, de estar cerca de sus conciudadanos, de tener valor para enfrentar al enemigo, bueno, todo lo que pueda significar tener los pies bien plantados sobre la tierra. Pero la segunda característica que se buscaba es que pudieran decir bellas palabras. De tal manera que era como una educación moral, por un lado cívica, diríamos, y por el otro lado, pues sí se atendía lo suficiente a la oratoria, a la retórica, dicha en el buen sentido de la palabra, porque la retórica tiene también su claro oscuro. Pero dicho en el buen sentido de la palabra, bueno, se buscaba que los jóvenes fueran firmes en lo que sostenían, en lo que decían, en lo que hacían, y que además pudieran pues decir bellas palabras, o sea, decir bellos discursos, que con razones, con la lógica, que era así como la estrella polar de la vida ateniense,
se justificaran y que fueran creíbles para quienes los escuchaban. Entonces sí, la presencia de Pericles pues fue muy significativa. Sí. Una pregunta. Si nos vamos al siglo de Pericles, en cuanto a los discursos, en cuanto al concepto del discurso en términos generales, y vemos nuestros discursos o el discurso actual de esta época, ¿hay diferencia? Yo creo que hay una enorme diferencia. Yo creo que definitivamente, sobre todo lo que se conoce como la oración fúnebre de Pericles, no ha sido superada. Porque si bien, bueno, obviamente no estamos ahí para escucharlo en persona, pero a través de sus palabras se deja ver ciertos sentimientos, ¿eh? El hombre estaba sintiendo lo que decía. Por eso decía yo que había un buen uso de la oratoria, que creo que en este caso él lo hacía muy bien en esta orientación. Sí creo que su preocupación, la procuración que él hacía del bienestar para su ciudad, para los atenienses, para sus conciudadanos, pues no tiene parangón realmente, porque no vemos por alguna razón que los discursos de los grandes líderes políticos de hoy día pues cumplan este cometido. A lo mejor su intención es buena, quiero darles el beneficio de la duda. Sí. A lo mejor sí quieren traer el mayor bienestar posible para la mayor parte de su ciudadanía, pero el hecho es que no lo logran. El hecho es que la pobreza sigue creciendo en el mundo, sí, en todos los sí. países, ¿no? Sí. El hecho es que se sigue concentrando el capital cada vez en menos manos, que por cierto, Carlos Marx habló de una ley de la acumulación capitalista que parece que se está cumpliendo, aunque algunos despistados dicen por ahí que el marxismo ya está fuera de la historia. Yo creo que está más vigente que nunca. Por lo menos en este sentido, el capital sí se está acumulando cada vez más en menos manos. En menos manos. Jaime, tú aquí nos has mencionado un concepto muy interesante de una revolución del pensamiento. Si es que es correcto que lo diga de esa manera. Yo siento que sí, cómo no, muy correcto, claro. Mira, porque esto me hace pensar, a propósito, yo te hice la pregunta, si entre el discurso de los atenienses del siglo V, el siglo de Pericles, con el actual discurso, y no estoy hablando de México, estoy hablando en general del discurso en general, del mundo. Sí. Esto que parece tan sencillo de ser congruente entre lo que se piensa, entre lo que se habla y lo que se hace, y yo creo que son pensamientos filosóficos de la época de los atenienses, desde los griegos. Sí, así es. ¿Hasta dónde? Yo quiero suponer que una gran diferencia entre los atenienses y el discurso de ellos y el discurso actual tiene mucho que ver con eso, con esa congruencia. Sí, yo creo que sí. Con esa formación moral, Sí. con ese concepto de educación que tenían ellos y el que tenemos hoy en día, que parece empobrecido por muchas razones. Y tú señalabas en alguna ocasión que en nuestro tiempo cursábamos en la primaria, llevábamos un curso que se llamaba algo así como educación cívica. Civismo. Civismo. Sí, civismo. Yo quiero señalar que la palabra política, que tiene una raíz griega, ahí polis significa ciudad. Lo mismo que en latín, civis significa ciudad. Entonces, cuando estamos hablando de cultura política, bueno, estamos hablando en griego, pero estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de cultura cívica o de educación cívica. Estamos hablando, a final de cuentas, del modo de comportamiento deseable en la ciudad. Es decir, la política de la ciudad. La educación cívica, la educación que los ciudadanos deben tener en la ciudad. Sí. Es su política, la manera como nos comportamos en las calles, en los lugares públicos, en los eventos, es nuestra cultura política. Oye, Jaime, esto nos lleva otra vez al modelo educativo en México.
quieras o no, siempre volvemos al tema, la educación. Y en ese caso, el modelo educativo. Porque todo esto de lo que estamos hablando, de alguna manera, con las debidas proporciones, porque, vamos, el pueblo de Atenas era un pueblo pequeño. Era muy pequeño, claro. Si hablamos de México, estamos hablando de una inmensidad Sí, tremenda. Sí, muchísimos millones de personas. Sin embargo, el modelo es lo que hace la diferencia. El modelo de los griegos y el modelo actual que tenemos. Así es. Y siempre caemos en un tema que tú lo señalas, y fuertemente, el modelo educativo. Y sobre todo, más allá, ver el problema de la educación, Claro, que esa es la dificultad. claro. No ver el problema de la educación, no verlo de arriba, lo superficial, sino verlo de abajo. Ver lo que está por debajo, ver el problema fundamental. Fíjate cómo estas charlas, en este caso este módulo que es volver a la democracia, volver a los tiempos. Estamos hablando ahorita del tiempo de Pericles. Y todo lo que hace 25 siglos. Fíjate, y todo lo que significó en su momento Pericles, y lo que dejó el legado de Pericles. Así es. Si traemos toda esta remembranza sobre Pericles, ¿qué importancia tiene lo que pasó en la actualidad? Bueno, yo creo que muchísima, porque es cierto, como tú señalas, que la comunidad ateniense pues era una comunidad muy pequeña, comparada obviamente con las magnitudes de hoy día. Sí. Atenas no tenía más de 300,000 habitantes, de los cuales una tercera parte era de esclavos o sirvientes, una tercera parte era de comerciantes o metecos, lo que dejaba en aproximadamente 100,000 atenienses los que vivían en la ciudad. Si tú descuentas además que una buena parte de ellos servían en la marina, pues te darás cuenta que reunir a los ciudadanos en el ágora, una vez que Pericles les concede pues el derecho de participar en los asuntos públicos, en la discusión de los asuntos públicos, a cambio de que le ayuden obviamente en la construcción de la Acrópolis, es decir, intercambio de favores, esto que ahora es muy favorecido, muy común, Sí. este intercambio de favores, que nace obviamente con Pericles en la Atenas de su tiempo, como nació también la compra de votos, evidentemente, en ese momento, porque Pericles, que era un terrateniente, una gente adinerada, regala una función de teatro para ganar el favor de los atenienses. Ganar el favor suena más bonito que comprar votos. Y suena evidentemente también más bonito que comprar conciencias, Sí. que a lo mejor algunas son más caras, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí está el claroscuro de la democracia en su nacimiento. Ahí están algunas de las cuestiones que pueden sentar algunas dudas sobre la bondad de la democracia, aunque claro, faltaría ver el otro lado, las bondades que puede tener. Pero en ese discurso, ya que tú lo traes a colación, en este discurso de Pericles, que es inmortal, que al menos desde mi punto de vista es el mejor discurso político que se ha escrito jamás, quizás se le acerque un poco la oración de Gettysburg de Lincoln. En este discurso, en la oración fúnebre de Pericles, él hace una definición muy sencilla de democracia. Dice, no usa la palabra sistema, sino esta costumbre que tenemos de tratar los asuntos públicos en común, le llamamos democracia. Entonces ahí queda sentado el concepto fundamental. A ver, si esta explicación sencilla de Pericles la hiciéramos realidad actualmente, independientemente del método, pero vamos, que haya la posibilidad de escuchar. Uno, el que tiene la responsabilidad de administrar, Claro. y el otro, la ciudadanía de ser escuchada. Esta fórmula tan sencilla de Pericles
si verdaderamente la aplicáramos en la actualidad, yo creo que sería diferente. Vamos, tenemos el caso actual, en este día. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, queriendo ser escuchados. Ya fueron escuchados de una manera, pero no completamente. Las cosas siguen todavía. Bueno, fueron escuchados, lo cual no significa, lo cual es desde luego muy positivo, pero esto no significa que sus demandas o sus prevenciones fueran satisfechas totalmente. Sí. Entonces ahí hay mucha tela todavía de donde cortar. Cierto. Porque no se trata de un problema local, no se trata del problema del Instituto Politécnico Nacional, que sí es muy importante, por supuesto, como institución. No. Se trata de decidir una cuestión trascendental. Sí. Si se va a fortalecer la educación pública, si va a seguir siendo la joya de la corona, como digo yo, de la política social. La educación. La educación pública, Sí. con libre acceso para todos, que no lo tiene, conste, ni en la universidad, ni en el Politécnico, ni en la metropolitana, ni en ninguna institución pública, salvo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿En serio? Sí, claro, ¿Hay diferencia? pero total y radical, absoluta. ¿Por Es qué? decir, porque la Universidad Nacional, el Politécnico, la Metropolitana, son instituciones aristocráticas, son instituciones para los mejores de la especie, lo cual tiene cierto sentido, yo no lo niego, Sí. pero viola el principio de Platón, que Platón sienta en la República, de que todo hombre tiene derecho al conocimiento con tal que siga el método adecuado, que para él era el método dialéctico. Todo hombre, no dijo nada más los que pasen el examen de admisión, Claro, o los claro. que tengan 8, o los que sean amigos del rector, o los que sean ricos, no, dijo todo hombre. Y esto yo creo que es un principio democrático, el libre acceso de todo hombre a la educación. Entonces las que limitan su ingreso, que pueden tener todas las razones prácticas que quieran, nadie lo niega, Sí. no son democráticas. Tienen una democracia parcial. Qué bueno que existan, qué bueno que la UNAM tenga 300,000 alumnos, qué bueno que el Politécnico tenga 200,000 o más. Me parece sensacional. Esto me parece muy bueno. Lo que no me parece tan bueno ya es que otros miles queden fuera Claro. de la UNAM Claro, y del sí, Politécnico. sí, Eso es lo que ya no me parece tan bueno. Ahora, hay una institución que pese a todas sus deficiencias y acaba de nacer, tiene apenas 14 años, que no es nada para una institución, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene libre acceso. No hace examen de admisión. Pero, ¿cuántos minutos tenemos en este módulo, Isabel? ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Un minuto. Un minuto, perdón. Es que el tiempo se va muy rápido. Se va muy rápido. Sí. No tiene pues ninguna condición, no limita el acceso a nadie. Porque limitar el acceso, bueno, a mí se me ocurre una barbaridad, es como si la iglesia limitara el acceso Claro, claro. a los feligreses. Sí. No tiene por qué limitar, la política educativa tiene que ser de puertas abiertas. Y me dicen, oye, pero entonces, pues inundarían la UNAM. Bueno, pues que le inunden, entonces construyan más salones, o, después de todo, las universidades no son paredes, no son pirámides. O Hay otros métodos, es hay cierto. otros métodos. Muy bien. Hemos llegado al final de este primer módulo con la presencia del maestro Jaime Villegas Pacheco. Isabel, vamos a un breve intermedio y regresamos. Gracias, Isabel.